Muy bien, pues estamos en la temporada 1 de estas charlas pastorales y es precisamente que estaremos compartiendo durante estos días pues sobre la familia y bueno, principalmente por lo que estamos viviendo aquí en nuestra nación. Se ha decretado, ¿verdad?, que todos tengamos una sana distancia y en esta sana distancia pues tiene que ver con guardarnos, estarnos en casa, ¿verdad? Las escuelas han suspendido, muchas empresas han cerrado, muchos lugares públicos están cerrados y muchos eventos públicos están cerrados. Entonces, eso nos lleva a replantear muchas de las cosas que hacemos y a final de cuentas podríamos también sacarle un gran provecho. Una de las que podríamos hablar, ¿verdad?, durante estos días precisamente sobre la familia y por eso le hemos llamado la temporada 1, el episodio 1, el día de hoy, que tiene que ver con la familia. Porque cuando hablamos de la familia, hablamos de que ahora vas a tener más tiempo con la familia. De hecho, los esfuerzos que están haciendo todas las personas es acerca de que tengamos más tiempo con los hijos, que juguemos más con ellos, que hablemos más con ellos. Ahora, por otro lado, yo sé que es difícil para personas que no tienen tanta creatividad para estar todo el día con los hijos y eso aplica a todos, No vaya usted a pensar que nada más algunos, ¿verdad?, son los que no van a batallar. No, todos batallamos con este asunto. Claro, yo tengo hijos más grandes, de hecho solamente tengo un hijo en casa y él ya es una persona más grande, ¿verdad? Y no tengo la necesidad de entretenerlo, ¿verdad? Como supongo que algunos de ustedes están entreteniéndolos desde en la mañana hasta en la noche, ¿no? No hayan qué hacer, qué es lo que van a hacer durante el día, ¿verdad? Y bueno, hay personas que les tienen paciencia durante un rato, ¿no? Pero ya todo el día es difícil y más cuando no estudiaste para eso. Yo sé que en las escuelas ahí tienen a los niños toda la mañana, pero ellos estudiaron, las maestras, para eso y eso les ayuda para poder tener mayor entretenimiento, ¿verdad? Y todo eso. Ahora, el tema, ¿verdad?, que yo quiero compartirles a ustedes tiene que ver con la familia, porque yo quiero que las personas tengamos a bien, ¿verdad?, pensar que la familia es importante. Todo mundo lo piensa y todo mundo lo cree, aunque pasa más tiempo trabajando en su vida, ¿verdad?, y más tiempo durmiendo que precisamente estando con la familia, aunque pueda estar a 3 metros puerta con puerta de su hijo, a veces son perfectos desconocidos. Así es que pues vamos a estar hablando durante esta primera temporada sobre la familia. Fíjese que encontré algo que me gustó. Dice así, se llama el alma de una casa. Dice, las paredes de un hogar no son construidos de madera, ladrillo, cemento, sino de verdad, lealtad y confianza. Sonidos desagradables, fricciones y encuentros personales no son absorbidos ni silenciados por alfombras o pisos encerados, sino por la tolerancia, la conciencia y el dominio propio. La casa no es una estructura donde los cuerpos se encuentran, sino un hogar donde las llamas se mezclan, donde las flamas separan del alma perfectamente. Es un mundo de lucha y guerra, donde alguien ata tu armadura por la mañana y en la noche mitiga tu fatiga y cura tus heridas. La belleza de una casa es la armonía, la seguridad de la casa es la lealtad y la alegría de una casa es el amor. La riqueza de una casa son los niños, la regla y la norma de una casa es el servicio, la nobleza de una casa es la alegría, el verdadero constructor de una casa es Dios mismo, el mismo que hizo las estrellas y construyó el universo. Y esto lo dijo un hombre llamado Frank Crane. Y bueno, yo creo que Jesucristo es la persona más importante en tu casa, en tu hogar. Muchas familias viven afligidas porque no tienen hijos, parejas que no pueden tener familia, no pueden tener hijos y piensan que no es una familia completa. Pero déjame decirte, si te hace falta un hijo, ahí está el Hijo de Dios, Jesucristo, quien vive en tu corazón, en tu vida. Y bueno, ya son 3, y el Padre, que es Padre del Señor Jesucristo y Padre de todos nosotros, entonces ya tenemos una familia completa. Ahora, Jesucristo realmente es la persona para su hogar, ¿verdad?, más importante, es la herencia más maravillosa. Una brújula para las familias desorientadas, eso es Jesucristo.
Jesucristo es una luz para las familias que vagan en la oscuridad. Jesucristo es la esperanza para las familias en crisis. Es el consuelo para las familias adoloridas. Es la palabra de ánimo para familias decepcionadas. Jesucristo es una fortaleza para las familias cuyas relaciones se han debilitado, una oportunidad a las familias desprovistas de salvación, y también Jesucristo es una familia a los que no tienen familia. Así es que yo quiero animarte, ¿verdad?, a que consideres que cuando tienes a Jesús en tu corazón, en tu vida y en tu hogar, y cuando Dios juega un papel muy importante en tu familia, en las decisiones, en todo lo que hacen, pues entonces tu familia va a estar completa, incluso pensando en personas solas. Seguramente habrá alguien ahí que nos está escuchando que no está con su familia, no está con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos, ¿verdad? Probablemente estuvo casado, casada y ahora está separado o separada y está viviendo solo, sola. Y bueno, yo quiero decirles que una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Aunque usted esté solo, no necesariamente debe sentirse solo, porque Dios le acompaña en todo tiempo, en todo momento. Es parte de la esperanza y de la promesa que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Ahora, hablando de la familia, para Dios es importante la familia. No solamente debe ser importante para ti, es importante para Dios. Voy a leer una porción de la palabra de Dios. Bueno, voy a leer varios textos de la palabra de Dios que nos hablan precisamente de lo que Dios piensa sobre la familia. El primero de ellos está en Efesios capítulo número 2, en el versículo número 17, y dice de la siguiente manera: y vino, hablando de Jesús, y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos, pero también a los que estaban cerca, refiriéndose al pueblo de Israel. Porque por medio de Jesús, los unos y los otros, o sea, tanto el pueblo de Israel, que era el pueblo de Jesús, ¿verdad?, la nación de Cristo, y nosotros, ¿verdad?, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no son extranjeros, ni tampoco advenedizos o extraños, ¿verdad?, y allegados, sino conciudadanos y santos, dice, de los santos. Pero me gusta más la última frase del versículo 19, que dice: y miembros de la familia de Dios. Aun cuando tú pienses que no tienes una familia, déjame decirte, tienes una familia en Cristo. Pero lo más importante que yo veo es que Dios está muy interesado en edificar nuestras familias, porque Él vive para edificar su propia familia. De hecho, ese es el eterno deseo y propósito de Dios, formar una familia de muchos hijos semejantes a Jesús. Entonces, la familia es importante y en este tiempo, ¿verdad?, de estar guardaditos, de estar ahí en familia, en casa, en el hogar, pues yo quiero animarte, ¿verdad?, a que tú puedas estar, ¿verdad?, precisamente en la idea, ¿verdad?, de que tu familia es importante y tu familia necesita de ti, y aprovecha todo este tiempo para edificar tu familia. Voy a leer otro pasaje de la Escritura. Este otro pasaje está en Gálatas capítulo número 4, y estoy leyendo la Biblia porque en medio de tanta confusión y tanta información, incluso información falsa, nos hace falta ir a algo que sea tan estable como eterno, la palabra de Cristo, la palabra de Dios. Y dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo número 4 de la siguiente manera: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también ustedes y nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesús, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ojo, Dios nos ha dado la adopción, ¿verdad? Ahora somos sus hijos por medio de Jesucristo. Por cuanto son hijos, ahora también Dios les envió a ustedes el Espíritu de su Hijo, con el cual clama: Abba, Padre.
En otras palabras, puedes hablarle directamente al Padre con toda confianza. Y luego dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Fíjese que ha habido personas que me han preguntado sobre la adopción, ¿verdad? Familias, matrimonios que me han preguntado, ¿qué pienso de la adopción? Que si es bueno adoptar y todo eso. Regularmente yo le digo a las personas, entre muchas otras cosas, le digo, número 1, no se devuelve, no tiene devolución. Número 2, tienes que decirle a toda tu familia, porque aún el adoptivo un día va a heredar, igual que todos sus primos, si hay dinero, o sus hermanos, ¿verdad? Incluso o sus medios hermanos. Si hay propiedades, si hay negocios o lo que sea, él va a heredar igual que todos y todos tienen que estar preparados para eso. Y eso les abre el panorama para entender que aunque sea adoptivo, es heredero de todas las cosas. Lo mismo sucede con aquellos que le han entregado su vida a Jesús. Te entregas al Señor, eres su hijo y luego Él te hace heredero con todos los derechos de una adopción, toda la herencia. A mí me llama la atención sobre todo cuando nos comparamos el Israel político, por decirlo de alguna manera, el pueblo de Israel escogido por Dios, que aparece en el Antiguo Testamento, aquel que trajo al mundo y presentó al mundo a Jesucristo, porque Jesucristo era judío, ¿verdad? Y también con la iglesia, que es el Israel espiritual. Y nos preguntamos si alguno de los dos tiene mayores privilegios. Bueno, si pensamos que los adoptivos tienen la misma herencia que los hijos naturales y biológicos, entonces sí, tenemos los mismos derechos. Nosotros, mexicanos, de aquí de la Santa Fe o de la colonia Progreso, ¿verdad? ¿Podemos ser hijos de Dios? Por supuesto. ¿Y tendremos herencia entre todos los santos? Por supuesto. Así es que tu familia es una familia de Dios. Somos adoptados por Dios. Hemos decidido entregarlo en nuestra vida al Señor y esto nos lleva precisamente a conocer y reconocer cuán glorioso es la bendición de haber sido adoptados por Dios. Así es que para Dios la familia es muy importante. Todos estos textos nos hablan de esto. Y bueno, yo quiero dejarles estos pensamientos y animarles a trabajar en familia, a hacer las cosas que no han hecho en familia, a reconciliarse, a perdonarse, a considerar a Dios en todas las cosas como el centro de nuestras decisiones, de nuestra familia. Recuerda que estamos en esta primera temporada debido a todo este aislamiento, ¿verdad? Y en esta sesión primera estamos hablando sobre la familia y estaremos en los siguientes días compartiendo algunas ideas más sobre la familia. Recuerda, tu familia es importante para Dios.